Amada Iglesia, como siempre, qué hermoso placer, qué fuerza nos da y nos permite la vida poder compartir, compartir aquellas cosas que de alguna manera fueron grabadas a fuego, experiencias, momentos, situaciones que fueron de alguna manera construyendo nuestra vida. Hoy, tomando todos esos momentos lindos, buenos, donde erramos, donde nos equivocamos y donde aprendimos que la vida era prueba y error, de aquellas cosas que soñamos y parecían inalcanzables, de las cosas que nos ilusionamos y de las cosas que fuimos participantes, de los momentos que pasaron a la historia como aquellas victorias que cambiaron nuestros lamentos en alegría, ¿no? Muy buenas tardes en este día, colocando la lupa a nuestras creencias, un tiempo que tiene un fin, tiene un propósito y una gran causa. La libertad, un gran tema. La libertad en el lenguaje espiritual, en el lenguaje de la vida cristiana, es quitar legalidad al mundo de las tinieblas. Si como cristianos, si como hijos de Dios no trabajamos en este aspecto de quitar legalidad, recuerde que la lucha es legal, la Biblia es un libro legal, Dios, el mundo espiritual funciona en función de legalidad. Por eso desconocer el mundo legal de lo que es la vida espiritual, de aquellas cosas que no vemos o no nos manejamos con los cinco sentidos, solo por la fe, desconocerlo, repetimos, nos coloca en una inferioridad de condiciones. No podemos salir a luchar, no podemos salir a combatir, si no nos hemos preparado primeramente para conocer nuestro enemigo, sus estrategias, las armas, de cómo nosotros deberemos entrenarnos para superar. Tenemos que entrenarnos en la legalidad, en los principios que regulan ganar o perder. No es lo que a veces creemos, no es el lenguaje natural de un mundo lleno de injusticia, de permisidad, de un mundo donde todo lo tolera, todo lo que toleramos en la vida se vuelve obligatorio. Por eso en el lenguaje, en la legalidad de Dios, esto no existe. Tolerar, permitir, creer que un día sí, otro día no, las inseguridades, las dudas, los olvidos, la falta de identidad y de compromiso, juegan un papel realmente en contra de lo que podemos crecer y alcanzar la plenitud. Estamos tratando con la palabra y creemos que una cosa es lo que está pasando en la República Argentina, en el mundo entero, y otra cosa también es lo que nos está pasando a cada uno de nosotros en forma personal. Por eso, la gran pregunta en esta tarde, como cada vez que nos unimos, es qué haremos con las cosas que nos suceden.
que haremos realmente. Por eso creo que colocando la lupa en nuestras creencias es un espacio de nuestra libertad. Este es espacio pequeño en el que le estamos animando a conquistar, primeramente porque es nuestro, es un espacio de conquista, de avance, de maduración, de iluminación, de revelación. No es un espacio para vivir resignado o vivir quejándonos o criticando. Por eso no podemos generar espacios donde nos ilusionamos con los eslogan, con los que nos quieren hacer ver, con las imágenes que seducen, atrapan. No podemos ilusionarnos con los políticos, porque también ellos son víctimas de su propia corrupción, de corazones rotos, heridos, de personas que tampoco conocen y manejan la legalidad del mundo espiritual. Estamos aprendiendo que se pasa mal en las crisis, en la inestabilidad de la economía. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo fundamentalmente que tenemos que desarrollarnos en las capacidades que tenemos como seres humanos, en readaptaciones, en ingenios, en ideas, principalmente en la fuerza de superación que cada ser humano tenemos. Y lo importante y lo sobresaliente en esta tarde tiene que ser lo importante es saber aquello que depende de mí o no. Y creo que ya hemos logrado algo, y es predisponernos a escuchar tal vez algo diferente. Como siempre seleccionamos lo que queremos escuchar, tenemos hoy un poco el poder de elegir entre la gran variedad que hay. Por eso creo que generar un interés a este espacio, vencer a veces esas creencias del descarte y por sobre todas las cosas entender que hoy y en esta hora podemos mejorar nuestra relación no solo con Dios, con el mundo externo, con el mundo interno, sino en relación con lo que nos pasa. En este gran desafío de que ¿qué voy a aprender hoy? ¿Qué espacio de libertad voy a generar? Y repito este concepto pero tan importante. La libertad es quitar legalidad al mundo de las tinieblas. Y hoy tenemos la oportunidad de entregar un segundo trabajo en cuanto al encantamiento. Y creo que será fundamental, vital, que usted pueda tener en mente la primera entrega de encantamiento para poder conectarse a lo que hoy tiene que elevarse, porque todo lo que viene de Dios cada vez se eleva más y no podemos perder la capacidad de ser intérpretes entendidos en lo que Dios va hablando. Es decir, Dios no se detiene por
porque a veces nuestra falta de preocupación, nuestra falta de interés, creo que muchas veces perdemos el tren, un tren que tiene una velocidad, tiene un destino y tiene que cumplir un tiempo, y los tiempos no se sujetan a lo que a veces pretendemos nosotros, sino hay un tiempo para cada cosa, y es ser sabio, no solo conocer, sino escapar de entretenernos en aquello que se llama pérdida de tiempo. Oramos y decimos: Padre, dependemos de su Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro, quien es nuestro revelador, quien trae toda verdad para ser edificado en un ambiente de verdad, en un clima donde nos multipliquemos y nos desarrollemos conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por esta gran oportunidad de tener este ánimo, de tener este deseo de que nos hables, nos corrijas, nos exhortes, por sobre todas las cosas nos hagas entender hoy que nuestra libertad, y cuando somos libres nosotros, habrá libre una generación, es que la libertad es quitar legalidad al mundo de las tinieblas. Gracias, amado Señor. Muy bien, continuamos con la misma preocupación del apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia que tenía la mayor manifestaciones de dones, la que en ese tiempo parecía ser una iglesia donde abundaba las lenguas, los dones, todas esas cosas que habían entrado en una verdadera situación preocupante para la visión del apóstol Pablo, y a veces nos confunden las emociones, lo que se ve, lo que se siente. ¿Cuántas veces creemos por manifestaciones? Sin embargo, había una tremenda y gran preocupación de alguien que no estaba mirando el mundo externo, sino lo que realmente pasaba en la iglesia. Y esto es lo que en esta tarde nos tenemos que apropiar y tenerlo realmente como una consigna de nuestra realidad. Y es qué realmente está pasando, qué es lo que realmente se mueve, porque no es lo que se ve con los ojos naturales, sino con lo que se discierne en nuestro espíritu. Y decía el apóstol: tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva. Y repito, se lo estaba diciendo a una de las iglesias modelo en todo lo que tenía que ver en los carismas del Espíritu, que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes puedan ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de lo que han creído, cómo han creído, del evangelio que le hemos predicado. Y sigue diciendo el versículo 4 el apóstol: y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les habla un Jesús distinto de nosotros. Qué tremendo. También hoy tenemos una variedad y un Cristo hoy en boca de tantos que terminan confundiendo, sabiendo que también estamos en los días de engaño, de confusión, los días cuanto más debemos caminar observando, vigilando permanentemente
no descuidarnos, tener la palabra a mano, vivir en esa palabra, depender del Espíritu Santo, que es quien nos corrige, nos exhorta y sobre todas las cosas nos mantiene en esa verdad que es vida, que es esperanza. Gloria al Señor. Y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les habla de un Jesús distinto del que nosotros le hemos anunciado. Aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y un mensaje distinto del que aceptaron. Importante. Cuántas cosas tenemos que luchar, cuán intensa, cuán difícil se ha hecho la batalla contra un adversario que va, dice la Biblia, que es como un ángel que se viste de luz y de alguna manera va engañando, dice la palabra, aquella sincera, los sentidos. Y dijimos que muchas veces el bienestar de una persona está basado en la satisfacción de los 5 sentidos con los que nos relacionamos en este mundo, y que a veces como hijos de Dios nos sentimos satisfechos, nos sentimos bendecidos y usamos términos bíblicos para explicar que estamos bien satisfechos en estos sentidos que tienen que ver con el mundo, a los cuales Satanás entró y Eva se puso a la sombra de aquel engañador que supo capitalizar eso de estar satisfecho y que no tengo necesidad de nada. Un poco el lenguaje de la iglesia de la Odisea, la iglesia de los días que vivimos hoy. No tengo necesidad de nada. ¿Cómo se alinea la palabra? ¿Qué unidad de pensamiento hay entre la palabra profética, en la palabra escritural, en lo que hoy estamos juntos examinando y entendiendo por la gracia del Espíritu? Estamos convocados a distinguir la hechicería de la brujería. Y terminamos viendo un evento histórico allí que nos habla la palabra en 1 de Samuel capítulo 28 versículo 3. Una porción que siempre nos va mostrando cómo se infiltró un enemigo, cómo poco a poco fue ganando espacio en la vida de algunos, cuando la orden de Dios era limpieza, destruir, quitar, la prohibición de las convivencias. Por eso decíamos que un principio, todo lo que toleramos, todo lo que permitimos o le damos permisidad, se vuelve obligatorio en nuestra vida. Qué lejos a veces estamos de una vida que sin santidad nadie podrá ver a Dios. En esta porción, 1 de Samuel, que nos cuenta la palabra 28,
hablando de Saúl, el primer rey, ya hemos hablado algunas cosas. Dice, los filisteos se reunieron en Sumén y allí pusieron su campamento. Saúl, por su parte, reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el ejército filisteo, le dio muchísimo miedo. Entonces consultó a Dios qué debía hacer, pero Dios no le contestó. Dios va a cerrar justamente su hablar. Dios hablaba por medio de los profetas, indicaba las estrategias, le daba la forma para que su pueblo siempre sepa que era un pueblo ganador, un pueblo que representaba a Dios, como nosotros hoy, la iglesia. No podemos a veces permitirnos tantas derrotas, tantas reincidencias. Cuando tenemos un estratega interno que es el Espíritu Santo, para que nos vaya bien, para que la victoria siempre sea nuestro ADN de cada día, porque Él venció, nosotros vencemos. Gloria al Señor. Dice, ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y he aquí algo contradictorio y algo que también está ocurriendo en los días que transita la iglesia. El ocultismo, la adivinación, el encantamiento, el satanismo, el espiritismo, las magias, el paganismo, la hechicería, todos son espíritus diferentes y todos son manifestaciones diferentes. Por eso tenemos que detectar qué está operando, qué está presionando, dónde se nos está debilitando nuestro muro de defensa, justamente nuestro sistema inmunológico frente al ataque de Satanás. Saúl va a limpiar algo prohibido por Dios. Sin embargo, vamos a ver en la historia que va a morir Samuel y Samuel era aquel que tenía una palabra de parte de Dios para dirigir al rey. Muere Samuel, habían sido eliminados aquellos enemigos internos que eran los medium, los espiritistas, la convivencia con los brujos, hechiceros, adivinos, falsos profetas que había en Israel. Y ahí estaban frente a una batalla más. Muere Samuel. Y vamos a ver que va a consultar el rey Saúl. Echó hacía un tiempo atrás aquello que consultaban con los muertos, con los encantadores, los medium. Pero vamos a ver cómo ahora, al no tener una palabra de Dios, en un momento va a buscar lo mismo que desechó. Saúl
tenía una tremenda necesidad de consultar, de saber qué iba a pasar, cómo le iba a ir. Necesitaba tener esa palabra que le daba seguridad, le hacía saber que no estaba solo, que había una manera de ganar, y eso venía de parte de Dios. Ahora Saúl, y usted conoce su desobediencia, conoce su falta de protagonismo cuando él mismo tenía que estar en el frente de batalla, todas esas malas decisiones que apartan a Dios de la vida de este rey, aquellas malas decisiones que también apartan al Espíritu Santo de nuestra vida, cuando sentimos la ausencia, la soledad de aquello que nos hacía sentir seguro, de aquello que nos hacía sentir cubierto, de aquello que nos hacía saber que peleaba la batalla por nosotros, y es el Espíritu Santo de Dios, su ministerio, su presencia, habitándonos. Qué tremendo cuando empezamos a entristecer, a permitir cosas, cuando el Espíritu Santo la está rechazando, está levantando esa voz interna del peligro de tus decisiones, de los riesgos que se corren. Poco a poco nos vamos deslizando, acostumbrando, tolerando, y termina, como decíamos recién, de alguna manera nos convertimos esclavos en lo que permitimos. Todo aquello que permitimos nos termina dominando. Todo aquello que toleramos nos termina dominando y terminamos dependiendo de aquello que se nos fue prohibido por el Señor. Por eso creo en que la Biblia, la palabra de Dios, es una revelación de los no. La Biblia es un libro de revelación de lo preventivo, y esos son los no, con los cuales contendemos, tantas veces y peleamos. Por eso en un momento Dios dijo: ya no lucharé más con el hombre, porque el hombre quiere priorizar sus deseos por sobre mis deseos. Y muchas veces creemos que como hay un silencio de parte de Dios, y ese silencio lo tomamos como una aprobación de Dios, pero no es más que Dios apartándose cuando nos encaprichamos, nos rebelamos, cuando queremos que las cosas sean como las deseamos nosotros. ¡Qué tremendo! Ahora Saúl va a buscar aquello que Dios le había prohibido y que habían quitado del pueblo: la mediunidad, la hechicería, la consulta a los adivinos. ¡Qué tremendo! También esto era una preocupación en las cartas paulinas, en esas cartas que se escribieron a 30 años aproximadamente de la muerte de Cristo, de una verdad absoluta, de una verdad cara a cara, de una verdad que se había hecho carne en la vida de los discípulos, que enseñaron y establecieron en la vida y en las conductas de la iglesia primitiva. Una iglesia que se levantó bajo esa verdad y fueron denominados trastornadores de mundo, porque el mundo veía que había algo totalmente diferente, que los hacía fuertes, que se multiplicaban, que nadie decía ser suyo lo propio, que compartían, que había una convivencia, que había un amor único que los movía, y que eso avanzaba,
y que el mundo quería ser como ellos eran. Suena extraño que en el pueblo de Dios hubiese medium, hechicero, espiritista. ¿Y por qué y dónde aparece la hechicería? Y este pasaje que estamos leyendo, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, Pablo dice que la serpiente extravió sus sentidos. Y recuerde que estamos hablando de lo que a veces le dedicamos más tiempo y priorizamos en la vida, lo que vemos, lo que tocamos. Extravió los 5 sentidos de Eva. Para eso tenemos que remitirnos al Génesis, especialmente capítulo 3, versículos 6 y 7, y nos relata cómo fue este momento. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, después de este acto de rebeldía, de poner la voluntad personal sobre la voluntad de Dios, después de creer que de malas acciones podrían venir buenos resultados, dice entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron. Lo que hizo un hechizo, lo que logró un encantamiento, extravió, otra palabra dice, nubló los sentidos. ¿De qué estamos hablando, querida y amada congregación de los santos? El hechizado no responde a su voluntad. Una persona hechizada no responde a sus conceptos, a su conocimiento, a esa verdad implantada por Cristo. Una persona, cuando está hechizada, encantada, ha perdido su voluntad propia, ya no decide por sí. Es como que todo aquello que fue logrado, alcanzado a través de su vida, ha desaparecido, ha sido cancelado. Y aquí tenemos que ver la gravedad, tenemos que ver la peligrosidad, tenemos que entender que estamos jugando con cosas extremadamente peligrosas. Por eso repito, si bien Dios nos dio un poder, y esto es importante, dice Jesús, no se muevan en las últimas palabras que Cristo declaró antes de irse al cielo, fueron decirle a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén, hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, porque de ahora en adelante su confrontación es contra poderes de este siglo de maldad. Y cuidado, cuando rebajamos, cuando minimizamos, cuando no podemos ver que el dinero, la mentira, el adulterio, tantas otras cosas, no son cosas simples, son poderes que combaten contra ese poder que te dio Dios, para que por medio de ese poder tú puedas mantener tu libertad. Por eso la libertad es quitarle legalidad a las tinieblas.
si no le quitas legalidad y manejas el pensamiento muy humano, terminarás simplemente siendo un esclavo, creyéndose en libertad. Qué tremendo. Como aquel Sansón que creyó que Jehová estaba con él. Los filisteos vienen contra ti, Sansón. Pero Sansón no sabía que se había apartado de él el poder de Dios, que se le había asignado para convertirse en un libertador de una nación esclava, dependiente de un enemigo que los hacía sufrir. Allí Sansón había quedado atado de lo que jugaba con aquella mujer Dalila. Terminó esclavo en las piernas de aquella mujer, llevado por su deseo, llevado por aquellas cosas que a veces creemos que podemos ganar, o creemos que podemos superar, o que creemos que podemos vencer. Sin embargo, ya Dios no estaba más. Y si no está Dios, tú y yo somos pan comido para un adversario. El hechizado no responde a su voluntad, no responde a concepto. Ahora el hechizado es guiado, es manejado por el encantamiento. Es manejado por el encantamiento. Por eso a veces vemos actitudes y decisiones de cristianos incoherentes en esa gran dicotomía entre lo que sabemos y lo que terminamos haciendo. Qué tremendo. Hoy se ve mucho cuánta gente que pregona el ser cristiano, pero va sujeto al poder del encantamiento. Eva se colocó en la sombra del árbol prohibido. Cuando Dios prohíbe algo, es porque hay una gran razón. Cuando Dios prohíbe algo, tú tienes no que rebelarte, sino tienes que descubrir cuál es la razón de esa prohibición. Cuando Dios prohíbe algo, te está preservando de algo que todavía no ves, pero que será necesario de descubrir cuán fuerte, poderoso y cuánto daño puede ocasionarte a ti y ocasionar a tus generaciones, a lo que ama, a tus hijos, aquellas cosas sagradas con que Dios nos dio esta gran responsabilidad de paternizar, de liderar. La palabra de Dios, la Biblia, no es solo para saber salmos, y a veces usamos salmos para conformar ciertos encantamientos. Usamos la palabra para autoengañarnos o autojustificarnos. La Biblia, en esencia, es la revelación de los no. Es la revelación de aquellas cosas que jamás puedes jugar, de aquellas cosas que debes huir. Como también la Biblia te enseña que hay otras cosas que vas a tener que pelear, luchar de frente a frente. El árbol prohibido estaba la serpiente. En algún lugar de aquel huerto que era el hogar de Adán y de Eva, estaba la serpiente. En un árbol de aquel gran hogar. Solo esperaba el momento. Solo estaba allí, pasando desapercibido. Sin embargo, esperaba ese momento, y el momento llegó. El momento en que Eva se va a colocar
bajo la sombra donde estaba pacientemente, sin lo que a veces nos mata a nosotros, aquello que nos hace esperar. ¿Cuántos errores cometemos porque no sabemos esperar los tiempos y nos hemos contagiado de una sociedad donde todo es rápido, donde nada tiene que ver con la gran enseñanza que se nos da cuando aprendemos a esperar y esperar en Dios? ¿Cuántos errores? ¿Cuántos hombres de la Biblia no supieron esperar y cometieron tremendos errores, aun como Abraham dejó un gran espacio por causa de no saber esperar? En aquel árbol prohibido estaba la serpiente y se establece un diálogo. Y aquí tenemos que aprender algo importante, querida iglesia. Todo lo que es la hechicería, la mediunidad, comienza con un diálogo. La Biblia nos habla de que se establece un diálogo entre la serpiente y la mujer, Eva. Toda hechicería comienza con un diálogo. La serpiente solo habló con Eva, solo habló con uno. Y en esa corta, pero muy corta conversación, pudo capturar, logró alcanzar los 5 sentidos, logró poder satisfacer ese bienestar de los 5 sentidos. Por eso sigue siendo una terrible estrategia donde caen tantos hombres y mujeres del reino de la luz. La gran preocupación por satisfacer aquellas cosas que vemos, tocamos, gustamos. En una conversación muy corta, capturó los 5 sentidos y Eva y Adán se olvidaron de la prohibición de Dios. ¡Qué tremendo! Los sentidos extraviados, dice la Biblia. La hechicería es llevada a Adán y come, y va a comer. Así se mueve el mundo del ocultismo, el mundo que sabe aprovechar muy bien los descuidos y también los niveles de ignorancia, de desconocimiento, la falta de preocupación, de pasar tiempo con la Biblia, que es la lámpara que alumbra los caminos de tu vida, los obstáculos, a dónde se esconde tu enemigo, para discernirlo, para saber que hay cosas que tú tienes que tener tu escudo a mano, de esas cortas conversaciones que de alguna manera extravían tus sentidos, cómo la mente es influenciable y cómo 2 palabras te borran a veces conceptos construidos en años,
principios de Dios establecidos por años, años que trabajaron tal vez tus padres, tus líderes, tus maestros, de tanta gente que usó Dios para construir allí un principio que se alinee a la voluntad de Dios. Qué rápido, qué fácil, cuánta oportunidad a veces le damos a un adversario que sabe que tú y yo a veces estamos en inferioridad de condiciones. Y ahí está el acecho. Bien dice el apóstol Pedro, es como una presa que observa al cazador, una presa que está herida, una presa que está enferma, una presa que perdió la comunión con la manada, una presa que está indefensa. El cazador sabe que ya es suya, que no tiene que pelear, que ya está entregada. Y así es la vida a veces de un cristiano. Una corta conversación. Eva, Adán se olvidaron de la prohibición de Dios. Y a menudo esto es lo que nos pasa. Nos olvidamos de las prohibiciones de Dios, que no son más que actos preventivos. Son esos actos que nos van a quitar miles de lágrimas que nunca deberíamos derramar, de situaciones que podríamos evitar, dolores y angustias de los cuales vienen por causa de olvidarnos quiénes somos y cuál es el principio legal que regula nuestras decisiones. Y versículo 11, cuando Adán y Eva comienzan a sentir emociones que antes nunca la habían sentido, aparecen cosas extrañas en las emociones, en los sentimientos, en la vida de Adán y Eva, cosas que nunca habían sentido. Ahora, después de ese momento de olvidarse de las prohibiciones de Dios, de haber caído en que los sentidos estaban extraviados. Ahora, versículo 11, va a haber una pregunta de parte de Dios, y dice versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? En la fruta estaba la información del hechizo. ¿Quién te enseñó? En aquella fruta estaba depositado ese hechizo. Estaba depositado aquello que cambiaría el rumbo de la historia. Aquello que echaría por siempre a Adán y a Eva del huerto del Edén. Aquello que ahora, de tener una vida, un cuerpo eterno, ahora había un cuerpo que empezaba a envejecer, un cuerpo que empezaba a deteriorarse. Ahora comenzaría un trabajo duro, donde los espinos traerían transpiración, donde el trabajo y el esfuerzo, el dolor y la enfermedad serían parte del escenario de la vida de los hombres. ¡Qué tremendo! Lo que va a decir Dios, tú cambiaste, Adán, comiste, te olvidaste
que de todos los miles y miles de árboles del huerto del Edén podías comer. Solo uno te he prohibido. Caíste en el hechizo, caíste en que tus sentidos fueran satisfechos, perdiendo la comunión con Dios. ¿Cuántas veces satisfacemos nuestros deseos y no medimos que perdemos la comunión con el Espíritu Santo de Dios? Se repite cada día la misma historia. Tal vez a veces miramos el Edén como algo que ocurrió allá en los inicios de la existencia de todas las cosas. Sin embargo, cada día se repite un Edén. Cada momento de tu vida estarás en el mismo lugar que tuvo Adán y Eva. Cuando te colocas debajo del árbol prohibido, cuando en una pequeña, corta conversación se te hace olvidar quién eres, a quién representas, tu misión de vida, tus talentos, tus dones, este gran privilegio de ser ciudadanos del cielo, pertenecer a un reino de luz y no de tinieblas. Ahora Adán fue llevado de la potestad de las tinieblas, fue llevado como todas las generaciones que nacen de Adán. Tú cambiaste. Adán tampoco se arrepintió, cerró su corazón, va a culpar a otro, va a llevar la culpa a Eva, Eva va a llevar la culpa a otro, una cadena. ¿Cómo funciona la hechicería? ¿Cómo funciona la hechicería? Queridas familias, que tenemos que hacernos fuerte en las cosas que desconocemos, nos tenemos que interesar, porque dependerá usted y también generaciones. La gente siempre querrá oír lo que quiere oír y no lo que se dice. La gente mira y no ve lo que realmente está ocurriendo. Y esta es una obra que termina capturando y llevando a una maldición eterna la vida de tantas personas que nacieron para ser hijos e hijas de luz. ¿Cómo funciona la hechicería? La gente oirá lo que quiere oír y no lo que se dice realmente. ¿Cuántas veces en las predicaciones, en los estudios, nos damos cuenta la fuerte resistencia entre lo que viene de parte de Dios y aquellos conceptos en los que hemos cerrado, aquella revelación, aquella iluminación? ¿Cómo nos resistimos? ¿Cómo defendemos? ¿Cómo nos cerramos? No tenemos a veces idea de los alcances de una mentira. ¿Cuántas veces se ha llevado al sepulcro mentiras, teniendo la oportunidad de vivir en libertad, de tener acceso a esa libertad? La gente mira lo que ve
perdón, la gente realmente, y esto es algo de la vida práctica, de la vida de todos los días, la gente mira y no ve lo que realmente está ocurriendo. La hechicería, el encantamiento, incapacitan entender lo que realmente nos está pasando. Que hay una culpa, no varias culpas, una culpa. Cuando hablamos de hechicería, hablamos de la incapacidad de entender lo que realmente le está pasando. ¿Por qué reincide en ese pecado? ¿Por qué volvemos a esclavizarnos en lo que Cristo nos hizo libre? ¿Por qué seguimos con ese vicio, buscando esas imágenes que perturban nuestra mente, nuestra sexualidad? ¿Por qué nos vestimos como se visten en la actualidad, haciendo un exhibicionismo del cuerpo? Siempre digo cómo la Biblia nos habla del cuidado de Dios. Aún Dios diseñó la ropa íntima del sacerdote, cómo debía ser. Qué importante cuando tenemos en cuenta estas cosas. Cómo a veces obedecemos a la moda, a lo que se autoimpone. Qué poder hay en el encantamiento, porque perdemos nuestra capacidad de ser nosotros y nos volvemos esclavos de aquello que tal vez negamos, predicamos y rechazamos millones de veces. Pero hay un momento que el enemigo sabe que por medio del encantamiento se anulará aquello que rechazaste por año para aceptarlo, para hacerlo parte de tu vida, para volverte uno más de los que volvieron a su vómito, a su pasado. Por eso el encantamiento, la hechicería, no te permite ver lo que realmente está ocurriendo. Pastor, no puedo ir al culto porque a veces no tengo el dinero para esto, lo otro. Lo que está pasando en realidad no es que no tienes el dinero, porque si Dios te llamó a congregarte cada domingo, es porque Dios proveerá. Dios sabe que cuando defines primero el reino, las demás cosas Dios te las va a añadir. Lo que está ocurriendo es que no estás viendo lo que está pasando, cómo ha ido perdiendo prioridad ese amor por Jesús, ese ministerio, ese talento, ese don con que te ha embellecido, con el cual ministramos el corazón de Dios, el corazón de Jesús, de cómo manifestamos su gloria por medio de ese talento, ese don que se nos ha permitido. Hechicería, encantamiento, incapacita en entender qué te pasa. Por eso leíamos 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3, una iglesia llena de dones, una iglesia llena de los carismas del Espíritu Santo. Escuche bien, por favor. Todo tipo de manifestaciones que no se daban en otras iglesias las tenía la iglesia de Corinto. Parecía una iglesia modelo. Todo el mundo quería estar en las reuniones de los corintos. Temo, dice el apóstol estaba viendo aquello que la hechicería estaba incapacitando de ver en los líderes de aquella iglesia, de las permisidades aún
de adulterio, de pecados de fornicación que no se daban en el mundo, se daban en la iglesia. Cuando usted empieza a examinar ese libro, qué tremenda realidad en la que hoy el apóstol Pablo nos advierte. Una iglesia llena en dones, llena en manifestaciones. Temo que a ustedes le pase lo mismo que le pasó a Eva. Por eso, queridas familias, amados en el Señor, no descuidemos una salvación tan grande. Creo que cuando perdemos el valor, el entender de qué nos salvó el Señor, hay un encantamiento, hay una hechicería, hay una caída en puerta, hay algo que traerá consecuencias, tal vez irrecuperables. Temo, dice el apóstol Pablo, que la iglesia caiga bajo los efectos de la hechicería. El temor de aquellos que están viendo lo que otros por el poder del encantamiento no pueden ver. En nuestras funciones pastorales y también en nuestros compromisos de tener una palabra ligada a la boca de Dios, a lo que Dios quiere hablar, uno vive permanentemente el rechazo, pasamos por momentos ingratos y tal vez como Jeremías, Señor, traté de no hablar aquello que querías que hablara, aquello que querías que me revelabas, yo no quería hablar, quise enmudecer, dice Jeremías. La verdad que fue un sufrimiento permanente vivir el rechazo de una sociedad que no quería oír mis palabras ni se convertía a lo que le predicaba. Sin embargo, dice el profeta, había una fuerza interna que me llevaba cada día a renovar, pero nunca a perder esa verdad en mi boca. Creo que hoy se ha mezclado este encantamiento, esta hechicería. Mi trabajo en esta tarde es denunciar, delatar lo que ya el apóstol Pablo, estaba advirtiendo por medio de la palabra. Hay un encantamiento, hay una hechicería. Han dejado de ver lo que realmente hay que ver. Han dejado de hablar lo que realmente hay que hablar. Han dejado de atacar lo que hay que atacar. Han dejado de denunciar lo que hay que denunciar. Han caído en la permisidad. Han caído en ese encantamiento que nos quita la capacidad de ver lo que realmente está ocurriendo. Necesitamos saber qué realmente está pasando en nuestra vida. Recuerde que lo que pasa por su vida alimenta a su familia, alimenta a su liderado. La iglesia, la familia, no podrá ir más allá de lo que usted ha conquistado o avanzado, de lo que usted ve, de lo que usted quiere escuchar. Estamos en momentos peligrosos, en momentos cuanto más la iglesia tiene que tener en mente que se mueve hoy, en la actualidad, en los días que estamos viviendo, como fueron en los días del inicio de la creación de los seres humanos, no confundir hechicería con la brujería. Hechicería es el trabajo de un brujo, una bruja, que tiene que ver con hechizos. Pero la hechicería
el ocultismo, la adivinación, el encantamiento, es el satanismo, el espiritismo, es aquello que nos encanta cuando evocamos, esto me encanta. ¿Por qué? Porque satisface los 5 sentidos naturales, lo que hizo la serpiente. Por eso muchas veces rivalizamos con lo que tiene que ver con la fe, lo que tiene que ver con lo espiritual, porque lo espiritual, la predicación, la enseñanza que viene de la boca de Dios, nunca satisface tus 5 sentidos, porque si llegara a satisfacer tus 5 sentidos, habría un encantamiento, habría un hechizo, habría un programa donde te lleva cautivo. Dios no cautiva a nadie, es por amor que le amamos, es porque nos rendimos a su amor, nos rendimos a su palabra. Hemos decidido nosotros mismos seguirle, anunciarle, predicar, pagar el precio de la cruz, llevando las buenas nuevas, peleando la buena batalla que hay que pelear, guardar el ejemplo y el testimonio que hay que guardar, para que el mundo sepa que la iglesia está presente, que las buenas nuevas están abiertas las posibilidades de que la sangre de Cristo siga redimiendo, siga salvando a los perdidos, que por sus llagas habrá personas que recibirán su sanidad, por su poder gente quedará libre de todo poder de las tinieblas, para encontrarse con la libertad con que Cristo nos hizo libre. Pero cuidado, la advertencia, no volvamos a esclavizarnos de las cosas con que Cristo nos hizo libre. Gloria a Dios en esta tarde, gloria a Dios. Temo que a ustedes le pase lo mismo que le pasó a Eva. Temo que la iglesia caiga bajo los efectos de la hechicería. Empezó en Génesis la hechicería y termina en Apocalipsis capítulo 18. Vamos a leer para la gloria del Señor. La hechicería comenzó allí en aquel árbol, un árbol que estaba dentro del huerto del Edén, en algún lugar de ese lugar majestuoso, precioso, donde se inició la vida humana. Aquella serpiente esperando, no estaba apresurada, sabía que un día, con una corta charla, con un corto comentario, con pocas palabras, llevaría a satisfacer los 5 sentidos, prometer buenos resultados de malas acciones. Ahora, bajo el encantamiento, Adán culpó a Eva, Eva culpó a los demás. El encantamiento siempre estará visible y usted podrá medir el nivel de encantamiento cada vez que no se hace responsable de las acciones que tenemos. Cada vez que buscamos un culpable, cada vez que buscamos en otro, en lo que nosotros tenemos que ser responsables, eso nos está hablando de una presencia, de un espíritu de encantamiento, de un acto de hechicería, donde usted está perdiendo la realidad de lo que está pasando, de cómo está perdiendo fuerza, de cómo está perdiendo el amor, ese primer amor que no debemos perder. Apocalipsis 18:1 dice la palabra, vamos a ver
de la Reina Valera, Apocalipsis 18, 1, 2, vamos a leer otros, vamos a ver el final de la hechicería, vamos a ver, como estuvimos hablando hasta ahora, que comienza en el Génesis. Dice la palabra del Señor: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todo ave inmunda, y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ellos, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus delitos. Versículo 23 y 24, estamos terminando este momento, un momento determinante para la vida y la salud espiritual de la Iglesia, cuando nos ayudan a ver aquellas cosas que no estamos viendo, que por alguna razón está escuchando cosas que tal vez no escuchaste o que tal vez no quieres escuchar, pero por alguna razón estás retenido para escucharlas, para saber que hay un nivel de encantamiento, de hechicería, porque tenemos como cristianos que saber las diferencias, para saber bien contra qué poder nos estamos enfrentando, que no son simples poderes, sino que son poderes que pusieron lamentablemente a través de la historia en muchos que se volvieron atrás, que apostataron, que la misma palabra profética nos habla del día de la gran apostasía, del gran vaciamiento de la Iglesia. Por eso, cuidado, amada, querida Iglesia, estamos hablando de libertad, estamos hablando en esta tarde no de cosas imaginarias o emocionales de un predicador. La libertad es quitar legalidad al mundo de las tinieblas. Por eso creo que la Biblia es un libro, si bien contiene historia, doctrina, profecía, la Biblia es un gran libro de revelación de los no, de aquellas cosas que se nos prohíben, pero que también se nos animan a enseñarnos por qué causas se te prohíben, qué cosas no te permiten ver, lo que de alguna manera la palabra te advierte, para que no caigamos, para que no perdamos esa salvación tan grande. Apocalipsis 18, 23, estamos hablando de cómo termina la gran ramera, la gran Babilonia, los poderes que operan en este mundo, encantamiento, hechicería. Tremendo. Gloria a Dios en esta tarde. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha libertado, para que no volvamos a colocarnos aquellas cadenas. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes
eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Qué contundente palabra, qué momento que cada uno de nosotros tenemos de ver en este espejo, cara a cara, la verdad escritural, la verdad revelada de parte de Dios. Lo leo en otra versión: jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara, jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias, porque tus comerciantes eran los magnantes del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones, porque en ti se halló sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Será importante que lo lea en otras versiones para ir dándole luz a lo que realmente queremos mostrarle, el final de la hechicería, el final y lo que ocurre en lo que ya fue determinado por Dios, que es el libro de la Revelación, el Apocalipsis, comenzando en el Génesis, terminando en Apocalipsis, principalmente en este capítulo 18. No se oirá la voz del novio, no se oirá la voz de la novia. Lo que nos está revelando la palabra: no se oirá la voz del novio, el novio es Cristo. No se oirá la voz de la novia, la iglesia. Aquí se nos está revelando el rapto. Aquí hubo un rapto. Aquí fue quitada la voz de la novia, la voz del novio. ¿Cuál es el propósito de la hechicería, querida familia? De la evocación, del encantamiento. Hay de lo que nos encanta, que tiene como principio la satisfacción, el bienestar de los 5 sentidos. Tendremos que saber que hay un espíritu que se esconde, que hay un espíritu que está pasando desapercibido, porque ya el encantamiento no te permite ver lo que realmente está ocurriendo en tu vida, en tu iglesia, en tus relaciones, en tu familia. Vas a disfrutarlo porque no verás maldad. Dice, en ella fue hallada, Apocalipsis 18, 24, y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Y lo que está diciendo aquí, algo muy triste, que tenemos que entender por la revelación de la palabra. Cómo fueron arrastrados profetas, santos, cómo la hechicería puede arrastrar hombres de Dios. Y bien lo dejó escrito Dios en la palabra, no ocultando nada, dándonos todos los secretos, aquellas cosas que ocurrieron, para que no volvamos a tener los mismos errores de los que tuvieron aquellos hombres que comenzaron esta gran familia de la fe. Gloria al Señor. Querida familia, querido cristiano, queridos consiervos, no nos sintamos inmunes. Cuidado con acostumbrarnos, minimizar, sentirnos encantados.
cuando creemos que estas cosas no son para nosotros. Gloria al Señor. Padre, nos despedimos en esta tarde sintiendo que una vez más nos has hablado con firmeza, con verdad. Y esto es una expresión de tu amor, el no ocultar la verdad por dura que sea. Háblanos, porque cuando nos hablas nos corriges. Cuando nos hablas nos llevas a tomar verdaderas decisiones en las que podemos convertirnos en verdaderos libertadores, porque a libertad nos llamaste, Señor, no solo a experimentar la libertad, permanecer en la libertad y aún más a ser verdaderos libertadores de nuestras generaciones, de los tiempos de responsabilidades que asumimos. Gracias, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Aleluya. Amén y amén.